Resistencia es cultura. Resistencia es arte. Resistencia son los escultores, los artesanos y los músicos. Resistencia son los originarios, los inmigrantes y los criollos. Resistencia es diversidad, es el lapacho y los murales. Resistencia es el río y las lagunas. Resistencia lee desde casa porque la literatura nos acerca. Feria Digital del Libro, Resistencia 2020. Del 18 de agosto al 7 de septiembre, Librería de La Paz, Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia. Resistencia es cultura. Resistencia es arte. Resistencia son los escultores, los artesanos y los músicos. Resistencia son los originarios, los inmigrantes y los criollos. Resistencia es diversidad, es el lapacho y los murales. Resistencia es el río y las lagunas. Resistencia lee desde casa porque la literatura nos acerca. Feria Digital del Libro, Resistencia 2020. Del 18 de agosto al 7 de septiembre, Librería de La Paz, Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Continuamos con más actividades en esta Feria Internacional Digital del Libro Resistencia 2020. Y en este momento vamos a arrancar con una actividad que tiene que ver con una intervención, palabra de mujer, a cargo del colectivo de autoras del NEA. La colectiva de autoras del NEA es una organización feminista conformada por autoras de teatro, cine, TV y por compositora de música y coreógrafas, que trabaja para la igualdad en la cultura entre mujeres y hombres y para la visibilización del trabajo de las artistas. Nuclea a las autoras de la región noreste de la Argentina, de las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Y en esta oportunidad vamos a compartir microrelatos. Uno de ellos será un micromonólogo que se llama Naturalmente, cuya actriz es Gladys Gómez y la autora Franciosi Cecilia Carmen. Otro micromonólogo se llama Permanecemos, de la actriz Cielo Ortiz, y la autora es Marilyn Granada. También habrán otros micromonólogos mellizos, La Muchacha, cuyas actrices son Mónica Romero, Virginia Cuenca, Nadia Nausombach, y la autora es Gladys Gómez, así que los dejamos con ellos.
Bueno, estamos con unos problemas técnicos y vamos a intentar solucionarlo en instantes, así que aguárdennos unos momentos que ya vamos a iniciar. Dramaturgia para mí es la voz de la palabra hecha cuerpo, es acción en un espacio y tiempo, es memoria, es estar para ser, es habitar, es silencio, es vida. Para mí la dramaturgia es el trabajo con la acción. Considero que en las planificaciones, cuando hacemos proyectos, todos planificamos las acciones, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después. Y en las artes escénicas, aún en la actividad de un cantante arriba del escenario, hay dramaturgia. Cuando elige con cuál canción abre, con cuál canción termina, cuál hace el bis, ahí está eligiendo un proceso, un procedimiento de cuáles van a ser los pasos a seguir arriba del escenario. Así que la dramaturgia es algo que está mucho más presente para todos, mucho más cotidiano, no tan específico a lo que es la escritura teatral. Cuando decidimos hacer cualquier acción, vamos al kiosco a comprar algo, ahí decidimos, bueno, camino, voy hasta el kiosco, saco el dinero, pago, es decir, todo eso que estoy haciendo, que en algunos, en el caso, la mayoría de las veces es natural,
Eso tiene una dramaturgia. Hay un orden de las acciones y estamos trabajando con esa acción. La dramaturgia para mí es la posibilidad de ponerle voz a aquellos personajes con los que quiero contar una historia escénicamente. Siempre me expresé a través del movimiento, del cuerpo. En esta época de mi vida quiero usar la palabra para expresarme también. A escribir empecé desde muy chica. Cuando empecé a escribir tuve una relación muy especial con la escritura relacionada a escribirle cartas a mi abuela porque nos mudamos, escribir cartas a mis amigos. Entonces siempre la escritura estuvo vinculada a encontrarme con un otro. Escribir teatro fue a partir del teatro universitario que hacíamos con Coco Barreda, donde a partir de noticias empezábamos a escribir una obra. Y nosotros teníamos la necesidad como grupo de registrar las cosas que hacíamos. Así que esa fue la primera aproximación a escribir teatro. Luego lo conocí a Luis Argarañaz, un amigo, y me invitó a ir a un taller de dramaturgia con Gladys Gómez en el 2008 y comencé mi primer taller de dramaturgia con Gladys. Hace muchísimo que escribo, empecé en la década del 80 y empecé por una cuestión de necesidad. El grupo de teatro en el que yo estaba, era su directora, no teníamos muchas obras, al Chaco no llegaban mucha dramaturgia que pudiera interesarnos. Y lo que llegaba a veces no se adecuaba al elenco o no se adecuaba al tema, a la temática que queríamos tocar o a los públicos que eran las personas que asistían a nuestras funciones. Entonces, bueno, empecé a garabatear para mis compañeros, para el elenco, empecé a escribir algunas escenas a partir de las improvisaciones, otras cosas que se me ocurría a mí, yo les pedía que improvisen y así fui armando mis primeros textos. Es decir, la dramaturgia surge en mí como una necesidad de producir textos para el grupo teatral al que integraba. Comencé a escribir desde muy joven, pequeños cuentos y mucha poesía. En la época de la dictadura fue una de las formas que tuve para poder decir todo lo que sentía en una época que realmente no se podía hablar. Y después de muchos años pude por fin darle forma a una obra de danza teatro, a escribir mi primera obra, 7 otoños, que se estrenó en marzo de 2018. Y luego en el 2019 pude darle también forma a un monólogo, Agarrame Catalina, producto del taller de Gilda Bona. Actualmente estoy trabajando en otros proyectos de escritura para en un futuro poder estrenarlos. Escribo para jugar, salir al encuentro con el otro, soñar, transformar, luchar, deconstruir, construir. La actuación en el teatro es efímera. Cada actor o actriz, cuando deja de existir, termina su arte, porque el teatro tiene justamente eso, ¿no? El aquí y ahora, la presencia de ese actor o actriz haciendo ese personaje y la presencia del público. Entonces, escribir teatro es como una manera de seguir presente aun cuando ya no esté aquí. Es como una manera de trascender no solamente el tiempo, sino también la geografía y que en alguna medida esto que pienso del teatro, esto que siento, esto que deseo expresar, permanezca, aun cuando yo ya no esté transitando los escenarios y ya no esté conviviendo con la sociedad en la que estoy, ¿no? Por eso tal vez escribo para hacer eterno lo efímero. Escribo como una forma más de manifestarme. Desde muy joven siempre mi medio fue la danza.
pero también el dibujo. Y actualmente siento que es un tiempo de las palabras, es un tiempo de decir muchas cosas que tengo guardadas y atesoradas en mi corazón y que quiero expresarlas y dejarlas por escrito. Así que para mí esa sería la razón. Empiezo a escribir desde las cosas que me movilizan, que me impactan, desde las noticias, los sonidos, las imágenes. Voy registrando, escribo lo primero que siento en ese momento y luego algo va pasando que desencadena que se den otras cosas y de otras cosas que observo y percibo y vivo, voy relacionando y escribiendo, ¿no? En acopio. Pero creo que escribir una obra uno escribe desde la vida, o sea, las obras se alimentan de todo lo que nosotros experimentamos y vivimos, de nuestros sueños, de nuestras experiencias, de nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestros fracasos. De todo eso se escribe. Aunque por ahí el momento de escritura sea distinto, uno empieza a escribir desde que está viviendo, desde la vida misma, digamos, desde las cosas cotidianas. A la hora de escribir hay muchos disparadores. Puede ser una imagen, una palabra, una emoción, pero todas ellas tienen en común algo que es sentir que eso es un acontecimiento, con todo lo que esa palabra conlleva, ¿no? Un acontecimiento, no un mero hecho o suceso, sino algo que para poder soportarlo, para poder asimilarlo, una necesita compartirla con un público, con personas, es decir, el hecho de querer contarlo, ¿no? Es decir, es tan grande, me embarga, me llena tanto que quiero que los demás sepan y se enteren. Entonces, cuando esa imagen o ese recuerdo o esa palabra o esa emoción tiene esa carga afectiva y de importancia de no poder tolerarla si no la comparto, se transforma seguramente en una obra de teatro. Y entonces ahí uno siente, bueno, misión cumplida. Esto que sentía, esto que quería expresar, lo escribo y ahí está. Que lo hagan las actrices y los actores, que lo dirija alguien y que el público se entere de todo esto que me sucedió, que me pasó o que sentí. Mi disparador para escribir ha sido siempre algo que tiene que ver mucho con mi vida, que me ha conmovido profundamente, que son instantes o sentimientos o personas que guardo y que tengo en la memoria. Mayormente he escrito sobre cosas que tienen que ver conmigo, con mi vida, con mi familia y a veces también con mis obsesiones, que es un poco lo que se ve en Agarrame Catalina, que toma con humor todo un tema de obsesión religiosa. Trabajando en grupo en todo lo que es el montaje de la obra, diferentes roles y como actriz. Hace muchos años empecé como actriz, después me fui a Buenos Aires a estudiar y ahí, bueno, continué con mi carrera de actriz y también de titiritera. Luego me recibí como profesora de arte dramático y como directora y también empecé a incursionar cuando volví al Chaco, como decía, en la dramaturgia, ¿no? Transité también las áreas técnicas, la iluminación, el sonido, el maquillaje. También estudié y me fortalecí en lo que es la gestión cultural y la producción escénica. Y en esta última etapa de mi vida, si bien continúo haciendo todas esas cosas, me pongo el mayor esfuerzo o tal vez dedico el mayor tiempo a la dramaturgia, porque considero que justamente para poder escribir uno tiene que conocer el teatro desde adentro, desde los roles que hacen al teatro en todas sus facetas. Y creo haber tenido la experiencia suficiente en cada uno de ellos. Así que estoy feliz de poder volcar todas esas experiencias en mi dramaturgia. En la creación escénica
he desempeñado muchos roles que tienen que ver con el campo de la danza. Fui bailarina profesional, actualmente soy intérprete de danza teatro. Sigo siendo coreógrafa, he dirigido grupos oficiales, ballets y también compañías independientes. Y también, bueno, hice producción artística y en la obra de danza teatro que escribí, 7 otoños, también la codirigí con Toño López. Y en general me gusta dirigir aquellas cosas que voy ideando o creando. Pienso que próximamente también voy a estar en ese rol de dramaturga y directora. Siento libertad y gratitud. Ver una obra mía en escena me produce una satisfacción enorme, una alegría, es como cuando una tiene un hijo y el hijo o la hija se recibe o se casa, es decir, una siente que la misión está cumplida, ¿no? Que ya puede descansar porque ya va a andar solo en la vida y que una cumplió con lo que tenía que cumplir, que sería en este caso la dramaturgia. Entonces, cuando veo la obra, digo, bueno, a transitar por el mundo, a recorrer tiempos, lugares, geografías, y bueno, y que le vaya bien y que encuentre directores inteligentes y actores talentosos para que cada vez la obra se represente y se haga mejor, cada vez el público tome contacto con mi dramaturgia y pueda tener la experiencia de vivenciarla profundamente gracias al talento de quienes la ponen en escena. Así que para mí, cuando veo una obra, es casi como volver a nacer. Cuando veo una obra mía en escena, sea una obra coreográfica o como ahora una obra de danza teatro, siento una gran emoción, una alegría, un placer, porque es como que los personajes ya se han despegado de mí y me emociona mucho verlos ser libremente en el escenario. Siento como que la obra ya no me pertenece y que al estar puesta en escena, los intérpretes se apoderan de ella y la hacen suya, y me emociona como si no fuera mía, en el sentido de que gozo mucho viéndola. Y bueno, también me gusta mucho la reacción del público ante lo que va sucediendo. También me pasaba lo mismo cuando hacía exclusivamente coreografía o cuando bailaba. Siempre era muy bello ver la puesta en escena final. Creo que ese proceso conlleva un gran compromiso y mucho movimiento, desapego y un ir y venir y dejar ser. Cuando la obra ya está escrita y se va a poner en escena, hay dos caminos, ¿no? O una dirige su propia producción o bien la obra va a ser dirigida por otra persona. Cuando me toca dirigir mi propia producción, voy y vengo de los dos roles, ¿no? Es decir, trato de que la dramaturga ya no se meta porque ya le corresponde a la directora y a los actores hacerse cargo del producto. Pero a veces desde la dramaturga veo que hay que corregir algunas cosas. Entonces aprovecho, ya que la estoy dirigiendo, de hacerle esos cambios y sugerirle a los actores modificaciones de texto o por ahí a veces también de intenciones. Bueno, en cambio cuando el proceso lo lleva a cargo otra persona, cuando la dirección está a cargo de una persona, de un director o directora, es una sorpresa total porque una no sabe con qué se va a encontrar y cuáles serán esas cosas que potenciaron o cuáles serán esas otras cosas que han minimizado, porque cada uno, cada director, cada directora, cuando toma un material, hace su propia lectura y su propia dramaturgia también, igual que los actores. Entonces, este proceso es, por un lado, alegre, divertido, pero por otro lado también intensamente angustiante, porque una no sabe
con qué se va a encontrar, pero es muy divertido, muy interesante y bueno, muero por hacerlo, que dirijan mis obras. El proceso desde el texto hasta la puesta en escena, en el caso específico de Siete Otoños, se basó en una gran lectura y selección de cartas y de muchos hechos históricos que transcurrieron en esos 7 años que hace mención a la obra, que van del 76 al 83, y en un gran proceso de improvisación, donde tuvieron mucho aporte los intérpretes, donde se va escribiendo con una dramaturgia de los cuerpos, y de ese trabajo en conjunto se llega finalmente a la puesta, donde me parece muy importante que sean muy cuidados todos los detalles, que haya una estética y una poética muy cuidada. Eso tiene que ver con mi formación de bailarina, digamos, que donde todo, cada detalle es importante y nada está librado al azar. Eh, Todo eso lo he trasladado ahora cuando tuve que dirigir esta pieza. Sí, la relación con el público está desde el momento de escribir. Sobre todo respetarlo y no subestimarlo. Pensar en qué tipo de relación queremos con el público. Es muy importante también a la hora de escribir buscar en la pluralidad para poder conectarnos. Hay técnicas que te permiten pensar un espectador em, que no puede ver o un espectador que no puede escuchar y desde esta forma ver cómo sería la percepción para ese espectador y de qué forma te das cuenta de si estás llenando mucho de imagen o estás poniendo muchas palabras y falta acción, de qué forma uno puede comunicarse con el otro y sobre todo en la cuestión de la percepción. Pero creo que lo más importante es no subestimarlo y respetarlo y tenerlo en cuenta desde el inicio. Desde el primer momento que empiezo a escribir la obra, antes, desde que aparece esa imagen o esa palabra o esa emoción, ¿no? Desde que percibo ese acontecimiento, como decía, el público se instala porque justamente es la necesidad de comunicar ese acontecimiento que uno ha vivenciado lo que motiva a escribir la obra. Entonces, todo el tiempo está presente el espectador. Y a medida que se va acercando el momento de terminar de escribir y de empezar a dirigirla o a que se estrene, eso se agudiza aún más. Uno se plantea y se replantea lo que dice, cómo lo dice, y trata de intuir ese destinatario que va a recibir la obra, pero sabemos que el público, como yo lo llamo el monstruo de los 1000 ojos, nunca sabemos en realidad quién va a ser el espectador. Y además el espectador pone también una parte de sí cuando viene a ver el teatro, porque de eso se trata, el aquí y ahora, juntos, a la vez, el actor o la actriz y el espectador o espectadora. Entonces eso es lo rico y lo interesante, esa relación de ese acontecimiento a compartirse, esa presencia, pero además, ¿para qué la presencia? ¿Qué le voy a decir y qué me va a devolver el espectador? Por eso es innegable que uno siempre escribe para un otro. Cuando escribo, en realidad no pienso en un público. Creo que escribo primero para mí, por un deseo de escribir y de plasmar en palabras todo lo que siento o aquellos temas que me interesan. Y finalmente, cuando eso va a ser puesto en escena, uno lo que desea, como todos, es que eso le llegue al corazón a alguien, ¿no? Para mí, el valor está en que lo que uno escribe, lo que se pone en escena, conmueva, tenga un valor para alguien. Con que a una persona le modifique algo, para mí ya es suficiente. Yo escribo para mejorar el mundo de alguna manera y creo que eso se logra a través del corazón.
La dramaturgia del NEA está relacionado con las raíces, con nuestras costumbres, con mitos y leyendas populares, vinculadas a las acciones cotidianas, a las relaciones de familia, de amistades, de trabajo. Algo que se está viendo actualmente y que es muy importante es una nueva dramaturgia relacionada con autoras femeninas, con dramaturgas mujeres, que es muy importante porque empiezan a aparecer personajes con roles femeninos, donde se establecen en un lugar que no es el histórico de la mujer maldita, la víctima, sino que le dan un rol más vinculado a la mujer propia de nuestro territorio, que es luchadora, que es fuerte, que es trabajadora, creadora. Entonces es muy importante lo que está pasando actualmente en la historia de nuestra región con las nuevas obras que se están dando, ¿no? La dramaturgia en el Chaco es una dramaturgia joven, incipiente, como toda en la provincia. Aún no hay no podemos determinar características para decir, bueno, esta es la dramaturgia de la provincia, pero sí hay algunos rasgos, podemos observar, por ejemplo, que el protagonismo de los personajes en busca de su objetivo, es decir, el deseo de cumplir con lo que necesita, siempre se encuentra con una naturaleza agreste o con un medio hostil o con una producción y una economía que lo oprimen. Es decir, esas cosas que se viven en nuestra provincia joven, que estamos como comenzando toda nuestra producción como provincia, también se refleja entonces en esa problemática de los personajes, ¿no? Es decir, siempre hay una lucha permanente por conquistar algo que a veces está como casi inalcanzable, ¿no? Ese podría ser tal vez un rasgo que nos engloba a todos los que escribimos en el Chaco. Creo que la dramaturgia chaqueña es muy variada, muy rica. Yo la frecuenté más como una espectadora interesada y he visto que ha habido como distintas corrientes entre los dramaturgos locales, donde también es muy, muy valiosa la línea que toma temas regionales y los lleva a un carácter universal. Creo que hasta ahora los dramaturgos y las dramaturgas de mi provincia hablan del Chaco porque es lo que más aman, lo que más conocen, y lo elevan a una condición humana universal, todo aquello que ponen en escena. Por eso creo que es valioso todo lo que se ha escrito y que en un momento dado también el teatro fue realmente un fenómeno popular porque tocaba temáticas, problemáticas que eran muy cercanas a la gente. También creo que hay toda una nueva corriente de dramaturgos jóvenes que están haciendo un aporte ya desde otras miradas, desde otros tiempos, que también enriquecen y hacen ver esa gran amplitud que tiene el panorama teatral chaqueño. Bueno, es inevitable pensar en este contexto de la pandemia qué dramaturgia creo que se viene y va a ser una dramaturgia de la esperanza, una dramaturgia de respeto hacia nuestros bienes naturales, hacia nuestra tierra, al cuidado del medio ambiente, una dramaturgia donde ponga la sustentabilidad y en el futuro a los niños, de respeto a la tierra. Creo que todo lo que sucede está muy vinculado a la forma al modelo extractivista y capitalista de producir. Creo que la dramaturgia en ese sentido eh, va a instalarse desde un lugar de construir esto y permitir construir
otras formas de vincularnos con lo nuestro, con lo que tenemos, con lo que somos. Creo que esa es la esperanza que tengo acerca de la dramaturgia. Empiezo a ver cómo desde la poesía, la narrativa y la dramaturgia se empieza a establecer un vínculo con nuestras raíces, los pueblos originarios, la tierra, la naturaleza. Creo que esa es la dramaturgia que se viene. Bueno, la dramaturgia ha pasado por distintos momentos en la historia. Ha transitado poéticas, ha habido cambios en las formas de producir, en las temáticas, pero considero que siempre es el hecho de contar historias. De una manera o de otra, siempre el teatro está contando historias. Entonces creo que esto es lo que va a perdurar, aunque tal vez en estos tiempos que estamos transitando, los elementos tecnológicos, las miradas inclusivas, nos van a proponer seguramente nuevas formas de producción y nuevas temáticas. Yo creo que va a ser una dramaturgia instalada, como es el teatro, reflejando siempre la imagen de quien se mira, como dice Armando Discépolo, ¿no? Entonces creo que esta particularidad hace que la dramaturgia permanezca y no deje de hacerlo, porque eso es el teatro. Me resulta difícil imaginar la dramaturgia que se viene. Yo sé qué cosas quiero escribir de ahora en más, o sea, yo sé para dónde voy, que es siempre, como digo, un camino que nace del corazón, de la memoria, de los recuerdos, pero es mi caso personal. Creo que, como dije, hay una nueva camada de dramaturgos que, que están buceando en otros temas, en otras problemáticas, pero que no dejan de estar comprometidos con su lugar, con su contexto. Así que creo que tiene una buena vida la dramaturgia de nuestra provincia, porque fundamentalmente siempre hay una energía creadora que no cesa en el Chaco, y, y eso creo que va a seguir dando buenos frutos, como ahora en un futuro. El hombre es un animal de costumbre. Ritualiza lo cotidiano. Se acostumbra al ritual de acostumbrarse, permanecer. Naturalizamos, nos acostumbramos a las noticias. Todos los días se repiten. ¿Qué es el dolor? El dolor es una rima. Sí. El dolor es una rima. Y yo sé que estoy quebrada. Ay, que me duele todo. Que estoy cansada. Que no sé por dónde empezar, ni qué continuar o tirar. Pero sé que todo esto va a tener un final. Todos los días va a morir una parte de mí. Todos los días. ...140 mujeres
asesinadas en el primer semestre de 2020. El especialista señala que es importante incorporar la perspectiva de género desde la niñez. Murió asesinada embarazada de 5 meses después de agonizar 12 días. Juana Carolina Brites Rojas. Todos los días va a morirse una parte de mí. Voy a desacostumbrarme para no acostumbrarme. Voy a extirparla, a apagarla, a secarla, a mojarla, a lavarla, a liberarla y a enterrarla. Enterrada apareció Gisela Solís Calle. A soñarla, a soltarla, a dejarla sola, a abrazarla, a cortarla, a sangrarla, a llorarla. A María del Luján Alba la mataron a golpes en la calle. Todos los días hasta volver en mí a reconocerme, a elegirme, a escucharme y a decirme naturalmente como la tormenta del desamor, como el huracán de lo reprimido, como el terremoto del perdón, como el tsunami del deseo. Todos los días voy a asesinar algo de mí, algo que quiero que cambie. Mayra Benítez. ¿Alguien sabe qué pasó con Mayra Benítez? ¿Alguien sabe qué pasó con Mayra Benítez? Vanina Cataño murió por las quemaduras que tuvo el 50% de su cuerpo en Lomas de Zamora. Y voy a arder como la lava. No alcanzan las cenizas, hay que arder como bruja para convertirse en volcán. Como en los cuentos que siempre aparece uno, donde funden las armas sagradas o los anillos del destino. Voy a esconderme ahí. Y cuando nadie me sepa, a ver, ¿qué dice acá? Analía Gaona. Sí, y acá Graciela Corio, 47 años, rociada con alcohol y prendida a fuego. Sí, y cuando nadie me sepa, cuando me crean dormida, cuando se acerquen con su ideología de turismo aventura o construyan sus casas de mentes cerradas, voy a explotar, voy a despertar y voy a deconstruir todo a mi alrededor y que todo se aleje y que nada se viva cerca, porque puedo activarme y expulsar mi arma sagrada. María del Valle Moreno, 40 años, quemaduras del 95% del cuerpo. Sí. Como bruja, quemada como bruja, como fénix, como la mujer asesina para hacerme fuerte. La mujer que mate para vivir. Carmen Alejandra Luján, 30 años, asesinada de un golpe en el centro de la cabeza. Y cuando me vean volar en cenizas y fuego, cuando me escuchen gritar que estoy de nuevo, recordarán mi muerte. Vivirles fuerte. Fiorella Agen,
encontrada muerta en una plantación de yerba, sola. Recordarán mi muerte. Vivirles fuerte. Naturalmente, como la tormenta del desamor, como el huracán de lo reprimido, como el terremoto del perdón, como el tsunami del deseo, como lo invisible del aire, como el flotar del silencio. La soledad es naturalmente muerte. La mujer que soy va a matarse para nacer. Naturalmente. Celeste Castillo. Marisol Romina Varela. Vivas. Viva. Angelina Vivas. Cáceres. Vivas. 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 Silvia Pereira. Vivas. 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 Presentes. 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 Bueno, y estos han sido algunos micromonólogos que podemos escuchar de las diferentes, este grupo de autoras del NEA. Así que ahora nosotros vamos a continuar con más actividades en esta Feria Internacional Digital del Libro Ciudad de Resistencia. Los que han faltado los vamos a reprogramar y vamos a estar avisando cuándo los vamos a reproducir. Muchas gracias y continuamos con más. Resistencia es cultura. Resistencia es arte. Resistencia son los escultores, los artesanos y los músicos. Resistencia son los originarios, los inmigrantes y los criollos. Resistencia es diversidad, es el lapacho y los murales. Resistencia es el río y las lagunas. Resistencia lee desde casa porque la literatura nos acerca. Feria Digital del Libro, Resistencia 2020. Del 18 de agosto al 7 de septiembre. Librería de La Paz, Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia.